Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. Hola, chanchites del universo, y bienvenidos al Tres Chanchitos 76, que como ya sabéis es un podcast, bueno, el 76 y todos los demás, somos un podcast de Sevilla Web Radio. Es que soy matemática. No. Y tengo que ser rigurosísima. Sí, es un podcast de Sevilla Web Radio que está patrocinado por el plan propio del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla. Un abrazo muy fuerte al vicerrector que nos patrocina. Y que viene a formar parte ya de la nueva emisora de la Universidad de Sevilla, Radius. Porque tú puedes hacer radio. Radius. Ah, Radius. Radius. US es de US, S, Universidad de Sevilla. Bueno, pues nada, como estaréis todos pensando, el 76, las propiedades del 76. Claro, yo no te quiero decir, pero esto te lo haces toda la semana. Claro, es que esta es la cortinilla de entrada. Ya vale, que es muy nada, no tiene muchas propiedades, es un número par, es defectivo, ya sabéis todo lo que es defectivo, es odioso. Pero además es un par que va justo antes va entre dos impares. Como siempre. Oh, lo que tú sabes. Hay que ver lo que tú sabes. Bueno, pues es par, es compuesto, por tanto no es primo. Como todos los pares. Efectivamente, salvo el 2. Es un número odioso porque tiene un número impar de unos en su expresión binaria. Ajá. Y además es el número atómico del osmio. ¿Osmio? Y no se me ocurre ningún chiste, pero hay una expresión que usa mi hermana mayor. Y aquí hago un llamamiento a todos nuestros escuchantes para ver si alguien sabe de dónde la pilló mi hermana, porque mi hermana es maestra de educación, antes estaba en infantil y ahora está en primaria, y se ha recorrido pues todos los pueblos antes de tener su plaza de funcionario, se recorrió en sus tiempos todos los pueblos de... No, antes de tener su destino, ¿no? Funcionaria era desde el primer momento. No, que estaba interina. Bueno, antes de tener su plaza de destino, pues mi hermana Maribel, mi hermana mayor, a la que yo llamo la tata, se recorrió todos los pueblos de la geografía española, de andaluza. Bueno, no todos, pero casi todos. Vale. Bueno, pues ella tiene una expresión, dice, que es ir a osmio. A osmio. No, esto no lo sabemos. ¿Sí? ¿Lo sabéis o no? No sabemos qué significa. O sea, bueno, pues por eso lo quiero decir. Si alguien sabe de dónde viene esta expresión, ir a osmio, para mi hermana, y que ella lo usa constantemente, es ir sin rumbo, sin control, como desnortado, sin saber a dónde va. Está engañando al personaje, claro. Para empezar, está haciendo la introducción poco ágil, porque llevamos un rato ya con esto. Pero es que está engañando al personaje, y a mí, que engaña a nuestros queridos oyentes chanchites, no. Dilo como lo dice tu hermana. Y a osmio. Ahora sí, no a osmio. Bueno, vale, mi hermana, bueno, claro, porque en Corea nadie dice osmio. ¿Cuántas cosas creías tú que se llamaban de una manera y con el paso del tiempo te has dado cuenta de que no, eran de otra? Lo tengo que decir, la sota. ¿La sota de bastos? Cuando yo vi escrito sota en la carta de la sota, la baraja española, el número 10, lo vi escrito con S y dije, ¡ah! ¡Con S! Porque yo siempre decía la sota de basto, la sota de espada, la sota de oro. Bueno, y a veces en tu pueblo no se dice la sota, la jota. No, la jota no se dice nunca en Corea, la sota. Hay gente en Corea que jejea. La jota vasco, bueno, no sé. Bueno, si alguien sabe de dónde viene, porque hay expresiones que son así, expresiones populares que tienen un origen muy chulo, ¿no? Como saber más que Briján o ir al Iquindoy. Bueno, pues yo quiero saber de dónde viene la expresión ir a osmio. A osmio, que es exactamente ir sin rumbo, sin GPS, sin saber para dónde vas, sin tener el ritmo controlado. Y ya está, y empezamos. Y vamos a empezar con, pues la verdad que no lo habíamos decidido, pero yo misma, conmigo misma y con mis decisiones, que para eso soy la que mando, porque para eso soy la mediana, le voy a dar paso a Alberto. ¿Qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos! Bueno, pues yo lo que traigo es un problema o algo relacionado con alguna cosa que ya hemos hablado alguna vez. Y que además creo que a ti te puede interesar precisamente, Clara. Ha salido en el último mes, creo, el último número de la revista de esta, la que se llamaba, bueno, se sigue llamando Investigación y Ciencia, la versión inglesa
Scientific American, se me ha ido la referencia aquí, esperad un momento, pero bueno. ¿Puedo cantar algo mientras? No hace falta que cante. A mí me pasaba con un barrio, escúchame, a mí me pasaba con un barrio de Córdoba, el Zumbacón. Zumbacón. Era Zumbacón. ¿Qué te parece? ¿Y qué significa Zumbacón? Pues no sé lo que significa, no me lo he preguntado nunca. Además, pues, ahora me ha entrado duda, ¿ves? Ahí ha entrado duda, Javi. Bueno, pues a mí me pasaba con otro de Corea que se llamaba, yo decíamos la Hampa, y un compañero mío, un ingeniero agrónomo, que dice, vengo a trabajar de tu pueblo, de una finca, el Hampa. Y digo, ¿y dónde está? Y digo, eso es la Hampa, hombre. Que no sabes ni Y hablar. entonces me enteré que era el Hampa, Bueno, pues con ya. H. Bueno, venga, Alberto. Bueno, ¿tienes pues ya o entonces, solo sí, no, lo tengo. Es un artículo, efectivamente, como digo, del número de 31 de enero del 2018, del Scientific American, que recogen una parte que se llama The Mathematical Intelligence. Es que está escrito con unas letras un tanto raras, unas letras góticas y no lo leía bien. Y entonces se dice, es un problema, lo traigo aquí a raíz de intentar mostrar cómo las matemáticas muchas veces aparecen en sitios que no sospechamos. Exactamente, y todo porque las matemáticas están en todos sitios. Entonces son a una gente que han decidido construir una nueva línea del metro de Moscú. Ajá. Y entonces tienen la línea y tienen que sacar los mapas del metro de Moscú. Sí. Alguna vez, no sé si hemos mencionado, pero si no en nuestras charlas y demás aparece, pues que los mapas, también hay un problema para dibujar los mapas, de varios problemas de teoría de grafos interesantes, de cómo se dibuja con líneas horizontales, verticales y a 45 grados, que todo proviene de un tal Mr. Beck, Harry Beck de los años 30 y demás. ¿No lo hemos contado los chanchitos? Es muy posible que sí, pero no es eso lo que yo voy a hablar. Ah, bueno, quiero decir por si quieren saber, porque el problema es muy bonito, si no, en mis blogs están. Sí, es un problema clásico que se pone muchas veces como ejemplo. Y entonces este tiene el diseño de la línea, pero se preguntan de qué color la tienen que pintar. Porque ¿cuántas líneas tiene ya el metro? Bueno, tiene muchas, no lo sé, ahora te lo puedo mirar. No, está quiero aquí en decir, el claro que es un artículo. problema ya que tienen todos los colores agotados. Tienen muchos colores agotados. Esto no lo encuentro bien aquí, en muchos sitios, pero bueno, no lo sé. ¿Cuál os berenjena conmigo? ¿Dónde vas tan bonito? Pues no lo sé. Lolita. Hay... podría contar los puntos, porque hay diversos gráficos aquí y contando los puntos. Tampoco pero era bueno. que me interesara el número, quiero decirte que debe tener muchas y ya no saben de qué color ponerlas. Efectivamente, son del orden de 15 aproximadamente, ¿no? Lo que estoy viendo es del orden de 15. Entonces, la idea está el problema es tratar de encontrar el color que mejor se vea con respecto a los otros colores, que se permita distinguir las otras líneas, con las líneas con las que se cruzan, con todas las líneas en general. Sobre todo con las que se cruzan, claro. Efectivamente, entonces se trata de encontrar el color más alejado de los demás, Ajá. para que visualmente sea lo más fácil de ver. Pero eso es un problema de distancia En un espacio de color. en 3 dimensiones, ¿no? Porque el espacio de color es de 3 dimensiones, ¿no? Efectivamente, exactamente eso. O sea, lo que tienen que decidir, hay unos matemáticos que lo han visto, o sea, lo que tienen que decidir es, primero, cómo asignar a los colores, asignarles coordenadas, y ahí hay un cierto problema, que ahora lo comentaré, y después, una vez que le haya asignado coordenadas, pues tiene que encontrar un punto, a cada color le asigna un punto del espacio R3, Tridimensional. Sí. tridimensional. La primera coordenada es Y ahora el tiene color que rojo, por encontrar ejemplo, ¿no? un punto ahí en medio de toda esa nube, un punto nuevo, que esté lo más alejado posible de todos los demás puntos. Yo sé cómo se hace. Y así es como lo han hecho, exactamente como tú sabes, es como lo han hecho. O sea, pero claro, la primera parte es interesante porque existen diversos métodos Pero para... por favor, perdón, que te interrumpa, explícalo bien. O sea, cada color, o sea, imaginemos que estamos en el sistema RGB y podemos representar cada color como un punto del espacio tridimensional. La primera coordenada representaría la cantidad de R,
de red, la segunda de green o la de blue. Eso es una posible representación. Esa es una posible, pero no es esa. Pero esa es la más simple para en la radio. Pero no vale esa. Why not? ¿Por qué No vale esa porque no es proporcional a nuestra percepción de los colores. Ok. Sí, ya lo sabía. Entonces se tiene que encontrar un tipo de representación. Sí, sí, sí. O sea, mediante el método que dice Clara, a cada color se le puede asignar un punto de R3, que es RGB. Entonces la componente roja pues es la X, la componente verde es la Y y la componente azul pues la Z. Y con eso te da un punto. Pero el problema está ahí que puntos muy alejados pueden percibirse muy parecidos para el ojo humano. Vale. Entonces, el primer problema que se tiene que afrontar ahí, que no es un problema que se hayan afrontado estos investigadores, que era un problema que ya, de hecho, empezó a trabajarse en él en los años 30 y que más o menos se fijó en los años 70, es intentar hacer una nueva representación de los colores de tal forma que la distancia entre los puntos de R3 indique distancia en percepción de los La humanos. diferencia de percepción. Entonces hay... Perdona que te diga, problema más bonito, ¿no? El problema es precioso, hay diversas... No voy a entrar en los tecnicismos, pero digamos que hay una... digamos un estándar que se llama CIELAB, CILAB, que se fijó en los años 70 y que después se ha modificado porque ese no era del todo uniforme y se ha mejorado con otro que se llama CIED 2000. Y hay una cierta fórmula que permite pasar de RGB al CIED 2000. Sí. Son transformaciones muy sencillas. Entonces ya tenemos el primer problema. Todo esto lo sabía, pero se me había olvidado. El primer problema, sí, todo era cuestión sabida, pero lo curioso es que se haya aplicado, que se esté aplicando en casos reales, ¿no? Y además, sobre todo, creo que lo curioso es lo que he dicho al principio, es que uno te dice, bueno, ¿qué color pintamos una nueva línea del metro de Moscú? Y pues píntalo del color que quiera o de no sé cuánto, ¿no? De lunares. Y la otra opción es, pues búscate un diseñador que te busque un color bonito. Mientras que hay una tercera opción, que es la que se ha optado en este caso, que es, búscate el color que mejor propiedades verifica para su visibilidad. Y curiosamente, ahí intervienen las matemáticas. Esa solución es una solución matemática. Matemática, bueno, y física, e incluso algo de psicología también, porque para determinar esto de la percepción entra en juego diversos... No psicología porque se puede de hecho medir, o sea, es una cosa que hay diversos experimentos, lo que sí es que tiene que sacar medias, tiene que sacar y demás, ¿no? Entonces una vez que tengas el punto del espacio, pues ¿qué hacemos? Pues se construye por cada uno de los colores ya existentes, o sea, existirían dos opciones. Una opción es repintar todas las líneas de nuevo. Eso es lo mejor. No es lo mejor, porque en muchas líneas, en muchas ciudades, la gente lo identifica por los colores. Por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, cuando decimos, pues la línea que va desde el liceo hasta zona universitaria es la línea verde. Y todo el mundo la refiere como la línea verde, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, no es buena idea modificar los colores persistentes. Entonces hay que encontrar un color que esté lo más alejado posible de los ya colores persistentes. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues esto se hace... Claro, venga, con diagramas de Voronoi. Pero a lo mejor si lo explicas en el plano es más simple, ¿no? Efectivamente, esa era mi intención. O sea, mi intención es... Ahora, pensemos que en vez de... visualmente, pues que en vez de tener puntos en R3, tenemos puntos en R2, que cada color viene representado por un punto de R2. En realidad es en R3, pero pensemos que está representado por un punto de R2. Punto en un papel. Construimos el diagrama de Voronoi, que es para cada uno de los puntos, que cada punto es un color, es la zona del plano que está más cerca de ese punto que de todos los demás puntos que representan colores de las líneas de metro. Y si no ponéis ahora en Google Voronoi, Clara Grima, Naucas, que tengo ahí un par de entradas que explican. Muy bien explicado. Muy bien explicado, como te lo explico yo todo.
¿Qué es un diagrama de Voronoi? De hecho, creo que puede que esté explicado hasta eso. Lo estás contando, pero sigue, no estoy seguro. No recuerdo si eso está explicado o no, pero en cualquier caso, vamos, es una cuestión... Sí, yo creo que sí. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es, se puede estudiar las propiedades de ese diagrama de Voronoi, salen unas líneas rectas, las regiones entre una región y otra, las fronteras de un segmento o una semirrecta, y entonces salen segmentos y vértices, ¿no? En ese vértice confluyen 3 segmentos. Pues esos vértices son los candidatos al color. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar ese vértice, son exactamente el centro de la circunferencia que determina los tres vértices cuyas regiones son limítrofes ahí. Y entonces se mide esa distancia, y de todas esas distancias, la mayor de las distancias en ese vértice es exactamente el color más alejado de todos los demás, el color que percibimos más alejado de todos los demás. Repito, construimos el diagrama de Voronoi de los puntos. Cada punto es un color preexistente. Ahora, nos fijamos en los vértices y fijamos en los vértices del diagrama de Voronoi. Que es donde se cortan las rectitas. Las rectas. Y entre los vértices, el más alejado a los puntos que lo determinan, a los puntos que son de las regiones limítrofes. Y ahí, ese punto representará un cierto color, y ese es el mejor color para nuestra elección. De hecho, se podría hacer, lo que pasa que computacionalmente, desde el punto de vista computacional, o sea, habría que hacer más operaciones, es menos eficiente, pero sería coger cualquier conjunto de 3 puntos de los que ya tiene, los 3 colores. Cógelo cualquier conjunto, o sea, cógelo todos los posibles tripletas, ¿no? Que se dice. Todas las posibles elecciones de 3 colores de todos los que tienes. Calculas el círculo que pasa por esos 3 puntos. Dado 3 puntos en el plano, es porque estamos hablando en el plano, dado 3 puntos en el plano, existe un único círculo que pasa por los 3. Bueno, pues de todos esos posibles círculos te queda con el más grande. Y en medio, en el centro, plantas, eligen las coordenadas. No es de todos los círculos. No de todos. De todos aquellos que estén vacíos, que no tengan ningún otro. Que no tengan ninguno dentro, exactamente. El más grande de todos ellos, que esté vacío en todo el centro, ese es el color que tienes que elegir. O sea, qué follón. Sí, puede haber que ciertos tecnicismos aquí en la radio pues se escapan un poco. De verdad que la solución es muy sencilla, es utilizar herramientas de las que hemos trabajado nosotros, que le enseñamos a nuestros alumnos continuamente a la 3ª o 4ª clase de geometría computacional, y me parece súper elegantísimo y muy interesante. Y de nuevo, repito, el mensaje que trato de transmitir es que para la elección del color más adecuado, que visualmente se vea mejor, tiene sentido utilizar diagramas de Voronoi y matemáticas. Exactamente. No, hable tú. Di tú. No, yo iba a puntualizar que este método de para buscar el color más alejado de los que existen es un método que se utiliza en una parte de la geometría computacional que se llama localización y optimización de servicios. Entonces puedes pensarlo como que quieres colocar un servicio que los puntos, en lugar de ser colores, pues son núcleos urbanos, y que quieres colocar un servicio que nadie quiere tener cerca. Por ejemplo, una central nuclear, una granja de pollo porque huele mal. Pero que es necesario tener. Pero que tienes que tener. Claro. Y tienes que tenerla en tu país, no vale mandarla a Portugal, ¿no? Entonces, pues tienes que, o sea, un servicio, un McDonald's que huele mal, algo que... pero ¿por qué huele mal un McDonald's? Porque huele mal alrededor de McDonald's. Un servicio que hay que tener, bueno, el McDonald's no hay que tenerlo, pero que quieres que esté, que el pueblo, o sea, que el núcleo urbano, que el más cercano, esté lo más lejos posible. Pues se hace así. Y luego el problema contrario, que también es muy bonito, es pues, cuando quieres colocar un servicio que sí que es deseable, pues del que todo el mundo quiere estar cerca, pues un hospital, una estación de metro, o no sé qué, como una oficina de correos ya no tanto, parque de bomberos, un colegio, bomberos. Entonces también se hace con diagramas de Voronoi, pero eso lo contamos otro día. Mira qué cosa, qué problemas tan en la vida cotidiana se resuelven con diagramas de Voronoi. Que ha llamado Ronald McDonald. ¿Cómo? Ronald McDonald, que ha llamado. Que sé que te trae tan ridículo. Dice que como te ve por la calle te va a meter el zapatón. Y tú sabes qué le digo yo, ¿no? No.
payaso. Payaso. Que eres un payaso. No soy un budista. No, que eres un payaso. Bueno, dejadme un tema. Que estabais aquí contando vosotros vuestra pirula, esta, y digo yo que... ¿por qué? Esto ya lo ha resuelto la naturaleza, ¿eh? Todo, ¿por qué no? Efectivamente. ¿Por qué no preguntáis a un físico? ¿Cómo? Eso tú coges los puntos estos. Vosotros ponéis los puntos en el plano, o en el espacio, da igual. Sí. Porque siempre podéis normalizar todos los vectores de los vectores. O sea, tú tienes el espacio de colores y podéis normalizar los vectores. Es decir, podéis mapear el problema a una esfera. ¿Qué son los vectores? Los puntos, las posiciones de los colores. A la esfera, vamos a ver, no te digo que no se pueda, pero hay un problema, es el problema de la percepción y las distancias, o sea... Pero tú lo defines en tu espacio ese No, CBI no, o sea, 2000, vamos a ver, desde el teorema egregio de Gauss se sabe que lo que ocurre en R3 no puede exactamente la misma métrica, las mismas distancias, tú no las puedes tener en la esfera. ¿no? Salvo un punto en el infinito. No. Salvo un jartón de puntos, o sea, no. No, quiero decir, tú puedes mapear R2 en la esfera, salvo un punto. No. Necesitas dos cartas. No, pero bueno, pero no, isométricamente no tienes las mismas distancias que si las mides en la esfera. Pero igual, luego, si yo no estoy diciendo que lo uses en la No. esfera, si la esfera es lo único que eso es un paso intermedio. Bueno, a ver. Luego despliega otra vez, te quita el punto en el infinito y despliega otra vez estereográficamente, eso se puede hacer, ¿no? Eso se puede hacer, pero venga, a ver. Y eso conserva las distancias perfectamente, Eso. sin problema. Entonces tú coges el plano, lo mapeas a una de esas, algún punto en el infinito, que se lo pones ahí. Ese me da igual, sí. No es un punto, no pasa nada. Y ahora resulta que tú lo único que tienes que hacer es, en los puntos donde tienen los colores, fijas carga eléctrica. Obliga a que estén en esas posiciones, todas del mismo signo. Y ahora le tiras una a la esfera, una libre, y donde se ponga, ese es el punto. No, ¿Por qué? porque estás cambiando la métrica. Es que el Pero es problema que aquí después mapea otra, despliega, hacen así. No, porque al despegar, ya, o sea, tú suponte que tienes los puntos originales en el plano, ¿vale? Sí. Al llevarlos hacia la esfera, todas las distancias te han cambiado. Todas las distancias te han cambiado. Pero te han cambiado una transformación bien comportada. O sea, la proyección estereográfica no preserva la métrica, pero luego la puedes hacer la inversa. Y si puedes invertir la transformación, al final acaba en el plano. Sí. Entonces, da igual, si luego tú te vas a volver al plano. Bueno, sí, pero de todas formas, vamos, que sí, que la solución, esa es la misma solución que la de las pompas de jabón, por ejemplo. Básicamente. Con las pompas de jabón también haces algo Bueno, parecido. claro, pero es que se me ha ocurrido que eso es muy bonito porque, bueno, en el plano también se puede hacer con carga, eso es lo que tienes que acotar la región. Tienes Sí, que pero, decirle que no se hace pero aparte es que estás en R3, o sea que no hace falta limitarte al plano. Bueno, es que no. más sencilla es la solución de poner las partículas en los puntos correspondientes Y de tirar- R3 y tirar algo. tirar una carga. Pero esa carga, donde va a parar, es a uno de los vértices del diagrama de Bornholm. Por eso te digo, pero ¿por qué? Pero- Que yo estaba pensando, digo, ¿y eso por qué es? Es porque si os imagináis las líneas de campo de carga positiva, todas, por ejemplo, cuando se enfrentan las cargas, las líneas de campo lo que hacen son paredes rectas. Y si ponen muchas, al final lo que acaba... Hostia, es que nunca lo había pensado. Claro. Es un diagrama de Voronoi. Evidentemente, pero, Pues vamos a hacer un poco... Vamos a hacer... Eso no se Escribimos lo un hemos libro, hecho. escribimos un libro. hombre, claro que sí, pero eso es lo que está haciendo de alguna forma, están minimizando la energía. Vale. Sí, pero está- eso es exactamente lo mismo que hacemos nosotros Mm, con los tejidos celulares. eso. Pero... Los tejidos celulares, el principio básicamente es el mismo. O sea, tú tienes que tener las células y tienes que ocupar, todas tienen la misma fuerza, digamos, ejercen la misma fuerza, la misma presión, y entonces se van configurando como un diagrama de Bornholm. Sí, Sí. pero que no lo había pensado nunca, es que las líneas de campo eléctrico, si ponen un conjunto de cargas, te delimitan regiones de Bornholm. Claro, y evidentemente tú dices, esto lo hace ya la naturaleza, pero resulta que nosotros, para imitar lo que hace la naturaleza, lo más sencillo, Es tirar carga. bueno, es hacer Bornholm. Bueno, hay un método de dibujo de grafos, para que los grafos queden bien dibujados, que se llama el método del bueye, Spring Method, que lo que haces es, tú coges una serie de puntos y los pones donde te dé la gana en el espacio. Y ahora, cuando tienes una arista entre dos puntos, entre dos vértices, pones un muelle que tiene una cierta resistencia a apretarse y a estirarse. Minimiza la energía total. Sueltas todos los muelles a la vez
y el dibujo que te queda del grafo es un dibujo bonito. Ajá. Y que ocurre lo mismo aquí con esto, vamos. Clara me está enseñando ahora un dibujo del diagrama Voronoi. Claro, no, es que estaba comprobando, digo, es que yo creo que esto de la ubicación del servicio chungo, que es lo mismo, o sea, que un servicio no deseado es pues ubicar un servicio lo más lejos posible de los puntos ya existentes, pero dentro de, o sea, dentro de la zona de, o sea, ¿no? Dentro de la zona de los colores que hay en este caso. Digo, yo creo que eso está contado, y si alguien tiene curiosidad, porque igual todos estos conceptos que son preciosos y maravillosos, Pero digo en yo, la radio no se transmiten muy bien. pero que mi pregunta era otra. Mi pregunta es, ¿sabéis si está hecho en la construcción del diagrama de Voronoi a través con carga? Sí, ¿Sí está hecho? Yo sí. no lo sé. Bueno, estoy pues, absolutamente seguro. Porque es No, que, ¿se puede hacer? bueno, incluso está hecho no con cargas, sino vamos desde, no sé cuándo, creo que desde Descartes o algo así, está hecho con la gravedad también. con gravedad, sí. Está muy dentro de ese mapa de Descartes. O sea, eso, Descartes tiene un mapa así que tú lo miras y es un diagrama de Voronoi y es basado en la gravedad. La atracción gravitatoria de distintos cúmulos. ¿Eso es? Este es el mapa de Descartes. Me está enseñando el mapa de Descartes, amigo. Es un Bueno, dibujo pues- de la lápiz, mierda ancho de Descartes. Bueno, Pero- pues, como decía, tanto el mapa de Descartes que está mencionando Alberto, que tiene Descartes que... de Descartes, ¿no? Para, De Descartes, de Descartes. Descartes, porque luego vamos a hablar mucho en francés. El mapa de que hizo Descartes en 1644... Yo no lo veo, pero seguro que sí, es Descartes. Pero vamos, Bueno, esa, lo voy a hacer con carga yo. vale, y también en la ubicación de un servicio indeseable, que es lo más alejado posible de todos los demás, o de un color lo más alejado posible de los demás. Como dije, está en Naucas, está todo, está el dibujito. Yo creo que como muchas veces en la radio no se ve, pues si buscáis Naucas Voronoi, hoy tengo 2 entradas de Voronoi en Naucas. La primera se llama Cada uno en su región y Voronoi en la de todos. Ahí está explicado lo del mapa de Voronoi, perdón, de Descartes, que es Descartes, y también cómo colocar un servicio lo más lejos posible de todos los demás. ¿Os la leéis? Bueno, pues Y si yo... tenéis preguntas, y, además pues, me gusta mucho, Voronoi murió un 20 de noviembre. Y yo todos los años pongo el mismo tuit. Y todos los años alguien cae. Todos los años pongo los mismos tuit. Digo, hoy se celebra, tal día como hoy moría el hombre que sí que supo ponernos a cada uno en nuestro sitio. Y el siguiente tuit ¿Y es, tú me te- refiero a Grigori ¿Y Voronoi. tú te refieres a Grigori Voronoi, claro? Efectivamente. Qué travesilla. Aquí sí, aquí está muy bien traído. Mm. Que por cierto, bueno, es que había una... Bueno, venga, vamos Oye, a que seguir. llevamos media hora hablando de Voronoi aquí, o sea, que... Pues vamos a seguir hablando de matemáticas, dame paso. Bueno, como habéis visto, un momentito, antes de darme paso, Enrique, Me parece un poco triste que tú misma te digas dame paso. es que me tratáis muy mal. No, a querer la jefaza, última. Soy la jefaza última, soy la resolutiva. Ajá. Yo no más mando, Venga, soy resolutiva. Antes Que de como que- habéis visto que el cochinito de antes lo hice yo y ahora también lo voy a hacer yo, eso significa que no tenemos cochinitos de honor, que nos lo podéis mandar a clara.grima@gmail.com. Dame paso, Enrique. Y ahora con todos nosotros, la matemática, Clara Grima. ¿Qué nos traes, Clara? ¡Cochinitos! Tendría que haberlo dicho en francés, porque vamos a hablar de mathematics, no de matemáticas, de mathematics, Mathematics. de matemáticas en francés. Bueno, pues no sé si recordáis que no hace mucho mi sección se dedicaba a las nuevas medidas o a la bolsa especial que el gobierno inglés quería dedicar en sus presupuestos generales del Estado para la mejora de la educación en matemáticas, puesto que están preocupados, ya que saben, como la gente inteligente, que el futuro se escribe con M de matemáticas, como dice una persona muy lista que te escribió una columna así, Vox Populi, en este país. Bueno, pues en ¿A Inglaterra... quién te refieres? A mí misma. Que me digo, Antonio, escríbeme una columna, mi Antonio, y digo, Antonio, lo escribo yo lo que haga falta. Y se llama El futuro se escribe con M de matemática. Bueno, pues ya hablamos aquí en su momento de que el Chancellor había dicho que iban a dejar una bolsa especial para donde se le daba dinero a aquellos institutos que consiguieran captar alumnos de matemáticas avanzadas, para formación de profesorado y para enseñar a programar al profesorado. O sea que en el Reino Unido se están poniendo las pilas, que se dan cuenta que el futuro... E incentivar a
matemáticos y matemáticas a ir a institutos a enseñar matemáticas. Exactamente, porque las empresas también los están reclutando, con lo cual los matemáticos están yendo a las empresas tecnológicas, entonces no dan matemáticas a los matemáticos y todo eso se vuelve una pelota muy grande. ¿Esto quiere decir? Es una No, me voy a callar. catastrófica, como he leído en francés. Pues ya nuestros colegas, los vecinos de arriba. No, lo voy a decir, espérate. Eso quiere decir que dentro de poco el proceso de la formación en física, química y matemáticas está en manos de los biólogos. Sí. Bien. Bueno, de los biólogos no sé. ¿Qué podría salir mal? Puede ser también de los arquitectos. Ah, bueno. Esto No, puede ser más holístico. No, últimamente un tanto por ciento muy elevado de los que van a las oposiciones de matemáticas son arquitectos y aparejadores. Ah, esos son súper holísticos todos. Bueno, eso básicamente tiene una formación muy limitada en matemáticas, con perdón. Efectivamente. Eso no me... Lo sé porque en nuestro departamento da docencia en diversos centros y no es en esos en los que más damos un nivel más elevado, ni más clases de matemáticas tenemos. O sea, por ejemplo, si informáticos dieran clases de matemáticas, a mí me parece que sería muy sano. Muy Sí, sano. porque saben programar. Pero, claro, que Bueno, vámonos. Es que los arquitectos además se consideran artistas. Y me parece muy bien. Y yo los veo como artistas, sí, son artistas. Entienden la forma, la composición, Pero la integración. yo recuerdo, perdona que te interrumpa, que cuando estudiaba, ¿no? Compartía ratos, tertulias y demás con un arquitecto, Pepe, que me lo he encontrado el otro día en Boulevard después de, no sé, 30, 40 años, y algún aparejador. Y entonces siempre el argumento era lo mismo. Bueno, a nosotros no nos hacen falta las matemáticas. No. Porque ya está el otro que tiene que saber matemáticas. Esto significa que el arquitecto decía, el aparejador es el que tiene que saber matemáticas, y el aparejador decía, el arquitecto es el que tiene que saber matemáticas. Y luego llegaba el jefe de obra y decía... Echar doble. Echar doble. Echar doble. Echar doble de masa. Un abrazo muy fuerte a todos los jefes de obra, que de verdad es imposible que tengamos Casas. construcciones y casas. Sólidas. Bueno, pues como decía, nuestros vecinos de arriba, los franceses, ya se han dado cuenta, bueno, no, se está dando cuenta todo el mundo, ya se están poniendo las pilas, y un diputado francés, que igual os suena el nombre, que se llama Cédric Villani, medalla Fields, matemático medalla Y Fields. al cual le hemos dedicado una sección, creo que precisamente nuestro físico de... Hablando de Boltzmann, posiblemente, ¿no? ¿No? ¿No le dedicaste una sección Los Tres Chanchitos? O hablamos de él No, yo creo que le dedicaste una sección, ¿eh? Pero Bueno, pues pero- mientras que tú lo buscas, yo voy a contar lo que voy a contar, que al final no me dejéis contar mi sección. Pues resulta que el Soy muy fan. diputado que está en el grupo de Macron, que es Cédric Villani, que es medalla Fields, por si alguien todavía no lo sabe, algún escuchante de los chanchitos. ¿Puedo interrumpir? Sí, Lo voy a decir yo el nombre. ¿cómo? Cédric Villani. Ya está. Que es casi como el premio Nobel de las matemáticas o algo así. Y otro matemático que es Charles Torosian, Eso. que es el inspector general de educación, que también es matemático. O sea, atento que aquí el ministro de educación, Jean-Michel Blanquer, que es, creo que es abogado, pues ¿a quién pone para asesorarle en educación? Pues tiene al inspector general de educación, que es un matemático, Charles Torosian, y tiene ahí como asistentillo a un diputado del grupo de Macron, que es Cédric Villani. Y el pasado 12 de febrero, o sea, día después del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, le han presentado 21 propuestas para mejorar la educación de las matemáticas en Francia. Bueno, el dato, en el episodio 57, Enrique dio su sección dedicada a Cédric Villani, hablando de parte de sus matemáticas y demás, y eso de su problema con Boltzmann y demás, bueno, con la ecuación de... Pues ya sabéis, cuando acabéis de escuchar el 76 os ponéis el 57. Bueno, esa era la matemática, digamos, que hace él en investigación y que le han valido la medalla Fields y el reconocimiento. Todo hay que decirlo, Yo tengo la muy fuerte sospecha, basada en ciertas cosas, que Cédric Villani prácticamente desde el que le dieron la medalla Fields, Sí.
La investigación en matemáticas la ha dejado porque, bueno, él se ha dedicado, lo nombraron director creo, del Instituto Henry Poincaré. Henry Poincaré, sí, es el director. Y Se dedica a la entonces, gestión, pues ¿no? desde entonces se ha dedicado más bien a la gestión. Pero Y bueno, a la divulgación. no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. A mí no me parece. Bueno, en aquel episodio 57 yo también recomendé un libro, el nacimiento de un teorema o algo así, que me parece que es un libro que está muy bien, muy entretenido. Yo creo que Cédric Villani es un personaje que puede hacer mucho por la divulgación. Da muy buena lo está charla. haciendo. Bueno, pues como decía, Charles Josian y Cédric Villani han presentado, el inspector general de Educación y el diputado Cédric Villani le han presentado al ministro Jean-Michel Blanquer 21 propuestas para mejorar la educación de matemáticas. Y según dice Villani en los medios que le han entrevistado, porque eso es, creáis o no, eso es una noticia que está ocupando muchas páginas en la prensa francesa, porque Cédric dice que la situación es catastrófica, que la enseñanza de las matemáticas cada vez va peor en su país y que evidentemente si quieren ser un país competitivo tienen que empezar a darle un meneo a todo y cambiar la educación en matemáticas. Entonces se han estado reuniendo los dos, Josian y Villani, con profesores, con inspectores, con todo el mundo, con familias de niños, y hasta que han elaborado este informe que han presentado al ministro para que el ministro ha dicho que va a poner inmediatamente en marcha. Inmediatamente. Entonces, bueno, son 21 propuestas, lo podéis consultar y si no, pues pondremos algún enlace. No sé si están las 21 en algún sitio en castellano, pero en francés. Yo no las he encontrado, ¿eh? Yo tampoco, pero no se entiende en francés y si no, pues la traducir. Es que aquí no tiene repercusión ninguna, ¿no? No, es que, bueno, lo que decía, digo, ¿por qué esto está en toda la prensa? Porque en la propuesta son 21 propuestas, y la número 15 dice, considerar la educación en matemáticas una prioridad nacional en Francia. Hostia, eso son palabras que ponen a los franceses hiper mega cachondos. Exactamente, es una prioridad nacional. Es recoger un poco la cosa napoleónica, Sí, ¿no? sí. El Napoleón La consiguió, sí, algo como cuando las academias y todo esto quería que la ciencia fuera una cosa absolutamente sobre la que pivotara el avance de Francia. Cuando se fue a Egipto, ¿qué hizo? Llenar barco y barco de matemáticos, físicos, biólogos, y venga, venga. Para allá. Ahora nos vamos a cargar a toda esta gente, pero vamos a estudiar un montón de cosas. Bueno, y efectivamente, o sea, decir que es una prioridad nacional, los franceses se los ponen muy... Bueno, se pone intensísimo. Sí, bueno, la oposición ya... Bueno, es que hay bronca. A ver, ¿quién pide más? No, la oposición dice... Uno de la oposición, que no recuerdo el nombre, lo tenía por ahí, pero no lo he perdido, dice, sí va a venir Cédric Villani, porque claro, él habla de que es de la formación en matemáticas que tengan los niños desde los primeros años, depende el Producto Bruto francés y depende el futuro. Y entonces uno de la oposición, no recuerdo el nombre, le ha contestado en Twitter, dice, bueno, este chico no ha visto en su vida un contrato de trabajo, refiriéndose al le moteur, que por lo visto es un insulto como, no sé, no sabría traducirlo, yo hablo un poco francés, pero en lugar de le mathématicien, le moteur, bueno, no sé, es un insulto. Ha venido un matematicucho, ¿no? A enseñarnos a nosotros a crear trabajo cuando él no ha visto un contrato de trabajo en su vida. Y Cédric Villani en Twitter le ha contestado, algunos he visto, pero siempre estoy dispuesto a abrir alguno más. Si me mandas alguno, estaré encantado de leerlo. O sea que hay una bronca gorda porque... ¿Pero qué significa que no ha visto un contrato? Pero lo que significa es que él nunca ha sido... No, yo creo que va por otro... vamos, me parece, porque yo le... Sobre creación de empleo, ¿no? Claro, que él siempre ha sido, digamos, funcionario. Ah, de la elite. Claro. Sí, entonces él ha sido siempre funcionario, No, por lo tanto nunca ha tenido que luchar por su propio empleo, ni crear y demás. Pero bueno, pero la persona que estamos diciendo eso está dedicando a la gestión últimamente. Pero vamos a ver, y además que no es solo de la gestión, es que el tío es una medalla Fields, que sabe de lo que habla en matemáticas, ¿no? Y eso le contesta otro al duelo de tweets, porque la política internacional se debate en tweets, bueno, aquí en este caso política doméstica en Francia, y ahí no sé si es un médico, alguien así, un personaje también famoso en Francia, le contesta y dice, no sé si francés siquiera, dice, yo pensaba que Cédric Villani como medalla Fields era el orgullo de la patria, tío, ¿qué estás diciendo? O sea, estás insultando a un héroe de tu patria, ¿no? Tiene una medalla Fields. Bueno, pero no vamos a entrar en eso. El caso es que las 21 propuestas, que según palabras del propio Villani,
dice, no es ninguna revolución, simplemente vamos a hacer las cosas bien, vamos a sentarnos y vamos a hacerlo bien. Empezando, hay una parte que me ha llamado mucho la atención, empezando porque que los niños hagan cosas, tareas que entiendan los padres. Porque es fundamental que los padres se puedan ayudar. Y eso también creo, no, si no me equivoco, se lo he escuchado yo a Pedro Ramos, que también está muy preocupado, Pedro Ramos de la Universidad de Alcalá de Henares, amigo. Bueno, creo que en el propio informe no llega a mencionar a Singapur. Sí, lo menciona. O sí lo menciona, pero en cualquier caso, en el desarrollo y todo eso, coge muchas de las ideas del método que se está aplicando en Singapur, que nuestro amigo Pedro Ramos es un defensor de ultranza desde hace muchísimo tiempo. Bueno, insisten que a los primeros años se dedique mucho tiempo a las 4 operaciones básicas, que son sumar, los primeros años sumar, restar, multiplicar y dividir, pero con números pequeñitos, nada de hacer las divisiones por 2 cifras, que somos el único país del mundo que la hace, España, sino que cuando un niño vea el 6 por primera vez, juegue con el 6, ¿no? Que es un poco la filosofía de sepa que ahí hay escondido 2, 3 y que hay escondido 3 veces el 2 y que si le quita, o sea, que juegue con el 6, no con el 7583 dividido entre 415, que eso no sirve para nada, siempre se ha dicho. Fomentar también en dedicarle tiempo en secundaria, es un poco así en la filosofía de Singapur, mucho tiempo, menos, o sea, dar menos contenidos, ir más despacio, no dan menos contenidos, es ir mucho más despacio que en la filosofía de Singapur, dedicándole mucho tiempo al cálculo mental, reflexivo y hasta en secundaria, en primaria lo hacen, pero en Francia, pero en secundaria no. Y básicamente luego en la propuesta número 4 es aplicar, dice claramente la propuesta, aplicar el método de Singapur, que como buenos franceses que son, pues como tienen siempre sus revoluciones, aunque esto no es una revolución, y ellos siempre tienen sus 3 palabras para la revolución, que es liberté, égalité y fraternité, pues el método de Singapur tiene sus 3 palabras también, que son manipular primero, verbalizar después y abstraer, que es la idea. El niño primero juega, manipula, le dan problemas reales y lo intentan resolver, luego por eso intentan dar la anotación, escribirlo, verbalizarlo, darle nombre y luego, ¿qué pasa en otro caso? Abstraerlo. Bueno, y una cosa que incide también mucho a lo largo de todas las medidas, en varias de las medidas y demás, es la formación de profesores. Sí, que me estás dejando que voy paso a paso. Otra de las medidas, no las voy a decir todas, otra de las medidas que me llama mucho la atención es de la transversalidad de las matemáticas con otras asignaturas. Malo. No. O sea, que en francés, en la asignatura de francés o en la asignatura de lengua se lean un texto de matemáticas, por ejemplo, Mac y su Mac y Aventuras. ¿Eso lo viene en el informe también? No lo viene. Digo, ¿qué? No, pero mira, luego voy a contar una cosa. Voy a seguir un poco haciendo el repaso y ahora llego a lo que decía Alberto. Mejorar los equipos informáticos y la formación de los profesorados para programación, eso ya lo decían los ingleses. Y en matemáticas, ¿no? Sí, claro, en programación y matemáticas, pero me queréis dejar ahí por orden. Y otra propuesta es mejorar la formación del profesorado multiplicando por 5 el número de horas que los aspirantes a profesores le dedican a matemáticas. ¿Profesores o maestros? Maestros. Pero espérate, sobre este tema hay un debate tremendo en Francia. Pero que si tienen que ser 5 o 6... No, o sea, vamos a ver, diciendo que efectivamente están aceptando que hay pocas horas que le dedican al estudio de las matemáticas, cuando aquí hemos escuchado a pedagogos decir que para enseñar matemáticas no hace falta saber matemáticas. No, pues el informe dice literalmente el número de horas de matemáticas que tiene un maestro, un candidato a maestro de primaria. En su formación se tiene que multiplicar el número de horas dedicadas al conocimiento de las matemáticas por 5. Y cuando ya son maestros, tienen que hacer 18 horas al año de formación, que es muy poco comparado con Singapur, donde cada maestro de primaria tiene que certificar 100 horas anuales de actualización de contenidos matemáticos. ¿En serio? En serio. Absolutamente en serio. Así le va a Singapur. O sea que la formación del profesorado evidentemente es uno de los puntos gordos y importante a lo que le dedican. O sea, son 21 medidas que... Esto no tiene secreto, esto está inventado. Un maestro que esté apasionado por las matemáticas y que le guste la matemática, la ciencia, le va a transmitir a todos su alumnado y alumnada
pasión por la matemática y por la ciencia. Y Es que ese es el problema. Y en otra medida, en ese sentido, incidiendo en lo que tú dices, ellos dicen que han detectado una cierta falta de vocación en los maestros por las matemáticas, entonces quieren crear, no sé cómo traducirlo, pero lo voy a decir más o menos, ellos quieren crear como un referente matemático en cada circunscripción local, como en cada comunidad, no sé cómo será, si provincia o zona urbana, va a haber un referente matemático. Un gurú matemático. Un gurú matemático, no un matemático, no un maestro. El matemático. Que va a estar ¿cómo se dice? Incentivando la vocación de los maestros y la pasión de los maestros por las matemáticas para que se la transmitan a los niños. Luego, bueno, también tienen otra medida que es muy interesante, que es que el propio gobierno abra portales webs con recursos buenos para los maestros, porque ahora los maestros tienen el tiempo que tienen. En el material incide bastante también, vamos. En el material. En los libros. Vamos a dejarnos ya de partir cartas, ¿no? Y hay una cosa que sí ha llamado la atención, que yo no había visto antes, que no había visto antes en otro informe, es muy importante visibilizar mujeres matemáticas. Que todo lo que en Francia hay un puñado. Exactamente, que se trate el problema del género, porque, como ocurre en España, como ocurre en todo el mundo, las vocaciones científico-tecnológicas de las mujeres están en descenso y entonces eso hay que trabajarlo desde los primeros años, porque las niñas se sienten desde muy pequeñas, ya tenemos el estudio de Science y hay muchos estudios, entonces eso es otra prioridad, dar mucha importancia al género, a mostrar matemáticas y incidir en lo que los materiales, para que las niñas se sientan, que se quiten ese complejo que tienen desde muy pequeñitas de que no son buenas para matemáticas. Sí, que tienen, no, que se le induce. Claro, pero es que de alguna forma estas dos cosas entroncan, los dos últimos puntos entroncan bastante, ¿no? Porque por una parte dice, tenemos que crear la figura del referente matemático además cercano, no decir, bueno, Pitágoras era muy buen matemático y tal y eso. Alguien cercano que se puedan invitar, que pueda venir a dar charlas por allí, que lo puedan ver, que se puedan organizar. Hostia, no hagas tu viaje a Francia, Canarias. Pues mira, no me importaría. Yo no sé, no lo he mirado porque no me ha dado tiempo, pero Obama tenía un programa parecido que es Teaching for America, que lo que hacía era profesores universitarios. Pero más generalista era. Sí, profesores universitarios de cualquier área, pues le daba un año sabático y le ponía como un autobús americano, autobús caravana, o sea, que iba al nota. De lo de campaña, de campaña política. En plan estrella de rock. Claro. Y lo que hacía era eso, dar charlas en los colegios para incentivar vocaciones, no solo científicas, sino porque, claro, en un colegio perdido y en medio de Minnesota, pues a lo mejor si los niños no tienen referentes, pues a lo mejor tienen mucha vocación, ¿no? O sea, bueno, por eso habla este Villani. Hombre, en Francia no existe ese problema porque, digamos, aunque Francia es un país muy centralista y demás, pero en cualquier sitio está relativamente cerca, no está tan aislado, ni las distancias son tan grandes como pueden ser claro. En Estados Unidos. Y además voy a decir un tema, vosotros ahí estaban a todos vecinos, ¿Cómo? A todos vecinos. Sí. Los nombres son todos. ¿No? Aquí tendríamos a Belmonte, el Lagartijo, ¿no? Sí, y allí tiene a Paul. Hay que decir algo. Ranch. 0 mujeres. Hombre, claro, pero que viene de donde viene. Venimos de donde venimos. La egalité de la revolución se la pasaron. Venimos de donde venimos. Sí. Y en el siglo XXI hiciéramos eso, pues sería una desgracia, digamos, no hemos aprendido nada. Pero es que venimos, esto no es del siglo XXI. Ahora, vamos a ver lo positivo, es que los nombres que hay son todos científicos. Lumbreras de la ciencia, luminarias del conocimiento. Y lo que me refiero es, faltan mujeres, por supuesto, pero supongo que si lo harían hoy, ahora tienen nombres de francesas. Pues Claire Boson, la admiro mucho, claro, Sophie Germain, que bueno, está muerta. Bueno, esa está muy muerta. De Gucci, esa. Sí, pero bueno, es normal que haya gente muerta. O sea, Debussy es belga, creo. Bueno, pues entonces no. Sí, pero si es belga francófona también la metemos También la dentro. metemos por amistad. Sí. Bueno, el caso Y por fastidiar a los Claire flamencos. Boson, que es Claire Boson, que es una... Es muy bueno, jefa, pues muy jefa. básicamente eso es hacerlo todo mejor, más despacio para llegar más lejos. A mí todo me parece estupendo y me parece fundamental lo de vamos a dar una vueltecita a ver qué estamos haciendo con los estudios de magisterio. Yo voy a insistir otra vez en esto, a ver si alguien me escucha. No, quiero que magisterio sea una carrera de 6 años. Vale, ahora lo único, le voy a poner una pega al informe. Está en francés.
No, me gusta el francés. A mí también. Me gusta mucho lo de la igualdad de género como novedad, me gusta mucho lo de atención a la familia, ¿no? Cosas que las familias pueden ayudar a los niños. Y falta hablan de mejorar los equipos informáticos, de mejorar los recursos en páginas web disponibles para todo el profesorado, y en ningún momento se habla de un problema que es muy gordo en España, que no sé si ellos lo tienen, que es cuántos alumnos hay en cada aula, y eso también es dinero. O sea, porque si tú tienes una clase con muchísimos alumnos y tienes todo un rango de aptitud con C y aptitud con P, por mucho que tú seas Cedric Villani, por mucho que tú seas Toussaint, que los padres estén muy involucrados y tal, bueno, o sea, normalmente el rango este también viene de casa, el de la aptitud. Hay poco que hacer. Y ya termino y te dejo que tú digas lo que quieres decir, que yo sé lo que es y estoy de acuerdo contigo. Decía Villani en una entrevista, aunque no parte del informe, que es fundamental que en Francia, o sea, lo de la prioridad nacional, que es fundamental que en Francia todo el mundo, los padres, la familia, todo el mundo adore las matemáticas, o sea, porque lo transmiten, es lo que siempre digo yo, lo que pasa es que yo no soy Cedric Villani y me escucha menos gente. El problema no está solo en la escuela, el problema es que en las casas, en las teles, en todo se habla mal de matemáticas y se ríe la gracia y se venden libretas, que yo las he visto, con los Minions, que mira que me gustan a mí los Minions, diciendo I hate maths, ¿no? O sea, se hacen chistes con lo malas que son las matemáticas y hay que acabar con eso. O sea, y él por eso lo pone prioridad nacional, hay que fomentar las matemáticas. Totalmente de acuerdo. Así que esto me va a venir muy bien y yo termino, te dejo que diga lo que tú quieres decir, porque yo voy a sacar un libro en Francia. Que está a punto de... Hola de verdad. Hola de verdad, que está a punto de ser editado, que es un libro de divulgación en matemáticas en francés, claro, no lo he hecho yo, lo han traducido allí, bueno, yo lo he escrito y yo lo han traducido, que se llamará Je fais des maths en la femme chaussure, que supongo que cuando venga la medida de Cedric Villani saldrán millones de libros de divulgación para la familia, porque el mío sea uno de ellos, mira, a lo mejor... Sí, que lo tomen como referente. No hay ninguno de los 21 puntos de Villani, es decir, comprar todo el mundo el libro de Clara Grima. No. Pero lo pondrán ahora cuando se entere que lo publican. Sí, pondrá un punto 22. Yo creo que 21 es un número feo. Pero yo no sé si ahora mismo, la verdad lo voy a decir sin saber, no sé si hay muchas divulgadoras de matemáticas en Francia, mujeres, porque yo fui hace 2 años o 3, en 2018, en 2016 creo que yo fui, me invitaron a dar una charla de divulgación en el PIDEI de Marsella, que de ahí es el Big Bang del PIDEI de España, y hablé de que hacía un blog y tal y no sé cuánto, y la editorial inmediatamente ha contactado conmigo, o sea que ha preferido traducir algo mío en español a francés, que yo no lo he escrito en francés, a buscar una divulgadora, o sea que igual también tienen un problema de divulgadora matemática, así que no te creas tú que... Son una cadena. Hacen falta referentes. Hace falta referentes para todo, y hace falta, y ya termino de verdad, eso sí, para que le dé paso a De Enrique, verdad, porque de suelte verdad. lo que quiere soltar, que nos creamos que las matemáticas y la educación en matemáticas es una prioridad mundial para el futuro. Lo dejo aquí. ¿Tú quieres decir algo más? Yo sí, que las matemáticas son muy bonitas. A mí me gusta. Y ahora ya, venga, dame un paso, voy a hacer una sección corta. Pues te damos paso a Enrique, ¿no? Como que estabas hablando de la formación de los profesores. No sé, Es no, que no, me aburre el venga, tema. venga. Que hagan lo que quieran, que no estén matemáticas. Venga. Si yo no tengo hijos, que no es verdad. Yo ya he estudiado todas las matemáticas. No hace falta que enseñes matemáticas a todos tus hijos, solo a los que quieras. Esa frase no es Pero mía. no, pero claro, de verdad no. Es de David Broncano y con la Un saludo, vacuna. David Broncano. Venga, ¿qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! Pues yo quiero hacer una recomendación. En Canal 0 de Movistar hay una serie de Berto Romero, que es Mira lo que has hecho. Da igual que veáis la serie completa, pero El capítulo 3. El capítulo 3 hay que verlo muy, muy detenidamente. Creo que es una obra culmen. Yo me hice pipí en los pantalones. Tiene Soy testigo de ello. Tiene uno de los finales más apoteósicos jamás. Déjame que lo diga, no voy a leer Sí, pero sin hacer spoiler. que no veo. De verdad, ¿cómo voy a hacer spoiler? Pero por favor, el capítulo 3 de la serie Mira lo que has hecho, que se llama Guardipapis. Guardipapis. Y entonces,
bueno, todo el capítulo es una gozada, es una, o sea, vamos, es una apisonadora de topicazos, pero luego ya tiene ese puntito de ese final apoteósico. O sea, merece la pena. Bueno, la serie es buenísima. Cuando no hay me ni un divertido solo mucho. actor en escena. Ni uno. Quiero decir, en la última En escena, la última escena, cuando empieza No, con Berto, y a partir de ahí se convierte en una obra de arte todo. Luego ya no hay nadie en escena y sigue siendo muy gracioso, pero es una cosa increíble. O sea, a mí, por lo menos a mí, que me pillaría en el momento justo y ideal, pero vamos, que cada vez que me acuerdo, y me he acordado varias veces, y digo, es que es maravilloso. O sea, es que te puede ocurrir. Y además es una serie que podéis considerar una película, porque son 6 episodios de 20 minutos. Sí, Es una película sí. de 2 horas que la podéis Se ver del ve tirón. muy fácil. Y que está... Y es un humor jodidillo, ¿eh? Algunas sí, veces... es arriesgado, ¿eh? Sí, bueno, y te ríes con joder, qué duro que me estoy riendo de esto. Pero es muy buena. A mí me ha gustado mucho. Es muy bueno. Con el capítulo 3 he llorado de risa. Yo también. Y con alguna escena he llorado con el corazón encogido. Lo que pasa es que Berto Romero luego, Pero luego pega el giro, pega un giro sí. y no deja que el drama te... Pero sobrevuela, todo el tiempo te está desgarre sobrevolando. demasiado, ¿no? Pero hay un drama. no, sobre todo, o sea, según van avanzando Los capítulos, ¿no? Al principio es... Y toca Incluso temas... al principio es un humor a veces un tanto grueso y simplote, ¿no? Pero va subiendo, o sea, No, va increciendo. quiero decir que si el primer capítulo no te entusiasma, dale un poco de margen, por favor, porque creo que la serie mejora. Sí, mejora muchísimo. Y además, bueno, no sé si toca unos temas muy interesantes y además los defiende. Bueno, no defiende nada. O sea, solo No pone defiende, caras. sí. Son expresiones faciales. Bueno, pero eso... Pero que está muy bien hecho, o sea, que Está no... muy bien hecho, la defensa sutil de, pues no sé si decirlo. Bueno, porque No, sé pero si que no digan recupere- nada, que no digo nada. la gente lo vea. Luego ya, Bueno, cuando pase más tiempo, mira, ya la dentro de 2 comentamos. semanas os voy a comentar un par de cosas o 3 de la serie que me parecen fundamental, que son cosas que están ahí en el aire, que yo comento en petit comité, sobre todo con amigas, porque tiene que ver con mujeres, y que, bueno, Y que está relacionado con... el cuento de la criada. Con el cuento de la criada. Efectivamente, Sí. efectivamente. Así que dentro de 2 o 3 semanas, cuando pase el tiempo, os voy a dejar que veáis la serie, o la película, porque es una casa... Bueno, pero el cuento de la criada es un libro del que también se ha hecho una serie. Sí, Hemos sí. mencionado alguna vez. Mira lo que has hecho. Cuando lo hayáis visto, os voy a comentar 2 o 3 matices que me parecen tan brillantes, porque pasan sutilmente, pero que si has hablado del tema Si lo has vivido, o lo has estás vivido, viviendo. te levantan la piel y están tocados muy bien tocados. Sí, sí, está Un muy abrazo a Berto. Venga, y Bueno, ahora los demás. señores, Bueno, y hasta aquí ha llegado... Los 3 chanchitos. Yo soy tu chanchito. Los 3 chanchitos.